Que Dios les bendiga ricamente en este día. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial Incorporada, que ubica en la urbanización Jardines de Country Club en Carolina, Puerto Rico, cuyos pastores son el reverendo Ramón Aponte Cruz y su amada esposa, la hermana Blanca Pagán de Aponte. Por mediación de ellos le enviamos a toda la congregación de Carolina, del Movimiento Misionero Mundial, un saludo afectuoso, fraterno y solidario. Y también enviamos un saludo a todos los hermanos de la obra del Movimiento Misionero Mundial, así como sus líderes. Alabado sea el Señor. Y también queremos incluir a todos los hermanos y amigos de otras comunidades de fe que a través de la tecnología pueden accesarnos. Queremos que en esta hora usted escuche el estudio de la palabra bendita del Señor. Este domingo 17 de mayo, usted tiene el privilegio de disfrutar de la enseñanza de la bendita palabra del Señor. Antes de ir de lleno al estudio bíblico que corresponde en esta hora, vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle al sublime Señor, nuestro eterno Dios, que nos dirija en todo y que permita, aleluya, que esta enseñanza genere cambio y transforme vidas. Oramos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque tú eres Dios soberano, tú tienes el control de todas las cosas y eres bueno, perdonador y justo. Te pedimos que nos bendigas y sobre todo que nos des la capacidad, las destrezas y la sabiduría de poder trazar tu palabra y de llevarla acorde a como ella está revelada a las vidas. Que los hermanos que nos escuchan y los amigos reciban, Señor, aleluya, la savia que nutre de tu palabra y sean transformados. Y sean, Señor, sus corazones alegrados, porque la palabra alegra el corazón. Te damos gracias, te pedimos que reprendas todo ataque del enemigo, toda enfermedad, y que bendigas al pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, en este día, gloria sea al Señor, en este día estaremos trabajando con el estudio bíblico número 17, titulado Cosechamos lo que sembramos. Pero antes de ir de lleno al estudio bíblico que nos compete en el día de hoy, quiero dar unos breves datos de la lección anterior que estuvo a cargo de nuestra estimada hermana Joana Aponte y la hermana Ashley García Aponte. En el estudio bíblico número 16, que fue el anterior titulado La recompensa de buscar a Dios, comprendimos que quienes se vuelven a Dios de todo corazón no son defraudados. En el libro del profeta Amós, este libro nos hace saber que Dios en su misericordia extendió al pueblo hebreo repetidos avisos para que éste se tornara a él y evitara el mal que se avecinaba. Quienes obedecieron fueron protegidos. Los que hicieron caso omiso a la voz divina sufrieron muerte o cautiverio. Qué formidable enseñanza. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para acompañar esa expresión anterior que señalé, Isaías capítulo 31, tiene un verso muy significativo y cito acorde a la Escritura. Ay de los hijos que se apartan de Jehová, sentimos su presencia, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Como anteriormente les había indicado, hoy estaremos trabajando el estudio bíblico número 17, titulado Cosechamos lo que sembramos. Y agradezco ampliamente a todos los que participan en este proceso para hacer que esto sea una realidad. Y al hermano Joshua, que siempre con la tecnología me tiende la mano. Bendiciones para todos ellos. Cosechamos lo que sembramos. Gloria sea al Señor.
La base bíblica o el pasaje o la perícopa, como usted quiera llamarle, está ubicada en el libro de Abdías. Y si usted ve bien la computadora o las notas, dice Abdías 3, 4, 10, 15 y 17. O corrijo, Abdías 3, 4, 10 al 15 y 17. Porque Abdías es el único libro del Antiguo Testamento que tiene un solo capítulo. Así que no vamos a estar mencionando capítulo 1 reiteradas veces. Y el título, como bien señalamos, cosechamos lo que sembramos. En esa línea tenemos que, en esta hora, definir unos términos. Y el primero que me pareció muy sugestivo, pero muy necesario y espiritual, es el de sembrar. Cuando el sembrador siembra, lo que hace es esparcir una semilla en un terreno preparado para que germine y dé frutos. Si germinó y dio frutos, entonces hubo una cosecha. Y el término cosechar implica recoger los productos de un cultivo o siembra cuando estos están en su madurez. Así que cosechamos lo que sembramos, va a depender de cómo es la acción que vamos a seguir. Fíjese que me parece pertinente indicar que en Proverbios 13, 23 hay una expresión hermosa que viene muy a tono con estas dos definiciones y con el título de la clase. El proverbista dice: en el barbecho del pobre, y ese término pobre no significa que tenga carestía o necesidades, sino que se refiere a los dóciles, a los mansos, a los humildes, a los sencillos. Dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Te voy a decir, barbecho es un pedazo de tierra que puede ser cultivada, pero hay que darle un tiempo después que se hace un cultivo para que ella se regenere. Pero dice el proverbista: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, ahí pueden cultivar, pero se echa a perder por falta de conocimiento. Puedes saber que tienes un conuco o un pedazo, perdonen la expresión, ¿verdad?, que es muy puertorriqueña, o un pedazo de terreno, pero si no lo sabes trabajar, arar, cultivar, y no sabes qué semilla sembrar, a qué distancia la vas a colocar, vas a tener problemas. Sea Dios glorificado para siempre. Y cuando tengas tiempo, hermano y amigo, en tu casa también, búscate el verso que aparece en Oseas 10:12 y lo puedes también relacionar con este tema. En síntesis, te quiero señalar que a tono con el título, cosechamos lo que sembramos, todas nuestras acciones y actos tendrán su justa retribución. Y cuando hablo de retribución, es pago, es lo que has de recibir. Esto aplica a todas las áreas de la vida. Si piensas que solamente es en el plano espiritual, estamos equivocados. Aplica en la vida familiar, en la sociedad, en la iglesia, en lo espiritual y en todos los órdenes de la vida. El pensamiento central dice: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Cuando dice que somos beneficiarios, uno que es beneficiario es uno que es recipiente de un beneficio. O somos víctimas. Una víctima es aquel que sufre un daño de nuestras propias obras. En otras palabras, nosotros nos beneficiamos o nos perjudicamos de acuerdo como sean nuestros actos o nuestras maneras de actuar. Sea Dios glorificado para siempre. El texto áureo que aparece en Abdías, el versículo 15, me parece muy atinado, porque establece: como tú hiciste, se hará contigo. Y esto va contigo y conmigo, amado hermano y amigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. En el contexto de la clase, es decir, mientras estemos discutiendo los textos que contiene esta base bíblica o este pasaje bíblico, estaremos explicando el texto áureo. La lección
también tiene unos objetivos. Sea Dios glorificado para siempre. Y el primero de ellos dice: saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Injusticia no es otra cosa que carencia de justicia. Y cuando dice que Dios controla el destino del hombre, no me gusta utilizar el término hombre, sino humanidad, porque a mí me gusta incluir también a la mujer. Pero aunque ahí también se percibe el aspecto genérico que incluye el hombre a la mujer, a mí me parece que sería más propio decir que conocer que Dios castiga la injusticia y controla los destinos del ser humano. Y te tengo que explicar qué es destino, porque algunos ven esta palabra como algo que no tiene un significado claro. Mire, en el argot del diccionario de la Real Academia, en la definición corrijo, establece que destino es el lugar hacia donde vamos o hacia donde tú quieres llegar. Así que sabe que Dios castiga la injusticia y va a controlar el destino tuyo. Si crees que quedamos impunes, te tengo más adelante unas tremendas noticias. El próximo objetivo reza o dicta de la siguiente manera: comprender que las acciones determinan la felicidad o la desgracia de una persona. Hay alguien que dijo que tú eras el propio arquitecto de tu destino. De acuerdo a cómo tú funciones, de acuerdo a cómo acciones, de acuerdo a cómo te proyectes, de acuerdo a cómo trabajes, así será tu futuro. Y por último y tercero, y no menos importante, el tercer objetivo establece decidir llevar una vida correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Me parece que de los tres, para mí es el que más despunta, porque lo mejor que tiene el ser humano que tomar como decisión es decidir llevar una vida de acuerdo a los postulados de la bendita palabra del Señor. El salmista David dijo en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que es una lámpara a mis pies, es porque cuando camino necesito luz, si estoy en medio de la oscuridad. Y lumbrera a mi camino es que hay caminos que parecen derechos, pero en su final son caminos de muerte, de acuerdo también al proverbista. Y te tengo que decir que la única luz que puede despejar esa oscuridad es la palabra, porque ella es una lámpara que alumbra a todos los que están en casa. Te voy a presentar ahora un breve bosquejo de estudio. Y lo sinteticé porque no me gusta, ¿verdad?, que sea tan extenso. El estudio bíblico de hoy, o el pasaje bíblico, lo vamos a dividir en tres secciones. La primera, la predicción de la caída de Edom, Abdías 3 al 4. Edom caerá por su misericordia, el número 2, versos 10 al 13, y Dios retribuirá con justicia, Abdías 15, 17. Y ahora vamos a ir a una breve introducción de la clase de hoy. Me parece necesario señalar que la ley de siembra y cosecha es inquebrantable en todas las áreas de la vida, a tono con el orden divino en la naturaleza, en la sociedad, en la conducta humana y en la vida espiritual. Implacablemente se recibe lo que se ha dado, o se cosecha lo que se ha sembrado. Y cuando dice implacablemente, es que no puede ser detenido lo que va a ocurrir. Si sembraste para el bien, recibirás bien. Alguien dijo una vez que si siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Te tengo noticias, muy cierto. Gloria sea al Señor. Según la semilla que se siembra, así será la planta que germinará. No puedes sembrar una semilla de mango y tener un árbol de pana.
O siembras mango y cosechas mango, o siembras pana y cosechas pana. Así que donde más se evidencia esta ley o axioma, es decir, o este principio espiritual enunciado o exposición, es en el ámbito de lo espiritual. Y quiero en este momento señalarte que el leccionario en la página 156 te cita en la parte superior izquierda la edición del maestro, por si acaso los hermanos que están siguiendo el leccionario, te cita Gálatas 6.6 y el texto no es Gálatas 6.6, es Gálatas 6.7 que dice, y citamos, no os engañéis, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Voy a ser repetitivo. Todo lo que el hombre y la mujer segare, eso también sembrare, corrijo, eso también segará. Si hacemos el bien, recibiremos el bien. Pero no hay otra consigna para el pueblo de Dios. Estamos llamados a hacer el bien, aunque nos hagan el mal. Estamos dispuestos, señalados a trabajar con el perdón, aunque no nos perdonen. Tenemos que trabajar para hacerle bien a todos, aunque recibamos en términos de otros no una respuesta agradable. Esa no es un problema nuestro. La palabra es escueta. Haces el bien a todos, porque en su debido tiempo Dios te recompensará a ti y a mí. Bien, si hacemos el bien recibiremos bendición, pero si nos inclinamos al mal recibiremos el castigo correspondiente. Y hablando en este contexto, la Biblia y el leccionario nos presenta tres claros ejemplos, que aparece el primero en Jeremías 50:29, cuando Jeremías, luego de profetizar por 23 años que el reino de Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia y que allí iban a estar 70 años, ellos no obedecieron a Dios y fueron llevados en cautiverio. Y Babilonia masacró, maltrató e injurió severamente al reino del sur o a Judá. Pero Babilonia también tuvo su recompensa. Ezequiel 35, 1 al 15, Dios se pronuncia contra el monte de Seir, que no es otra cosa que también Edom, aleluya, o Idumea, que luego voy a explicar esos dos conceptos. Y Habacuc 2:8 se pronuncia contra Caldea. Esto es un poblado en una región de Babilonia, que también los caldeos masacraron al pueblo de Dios. Abdías predijo magistralmente la destrucción y aniquilación de Edom como secuela de lo que se había hecho al pueblo de Israel, es decir, a Judá en el reino del sur. La gravedad de su pecado fue de tal magnitud, dice el leccionario, que la nación fue totalmente devastada, destruida, asolada y masacrada por sus aliados, los que eran sus enemigos, sus amigos. Con amigos como este no necesitamos enemigos. Así que masacrada por sus aliados los árabes, los cuales invadieron su territorio para el tiempo del profeta Malaquías y destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Pero Dios, que es justo, Dios que es soberano, Dios que tiene el control de todas las cosas, Dios que paga de acuerdo a cómo sembramos, siempre tiene en su momento específico, más asertivo, la recompensa. Vamos ahora al desarrollo del estudio. Y como reiteré anteriormente, si siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Vamos primero a la predicación de la caída de Edom, Abdías 3:4. Dice el leccionario que por causa de su soberbia, y que muchos soberbios hay hoy en día, hay algunos que piensan que porque son altos dignatarios, grandes jefes de Estado, personas de posición
en la sociedad, en los gobiernos de los pueblos, piensan que ellos tienen el dominio aún del pensamiento de la gente. Muy mal, desacertados, totalmente desenfocados. Dios dará la justa retribución a cada uno. Al que es empleado de una agencia de gobierno, al que es el jefe, o al que es el gobernador, o al que es miembro de los gabinetes que hay en los gobiernos, sea el judicial, el ejecutivo o el legislativo, sépase que Dios está mirando desde los cielos. Y dice la Biblia, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Y todas nuestras acciones están anotadas en un libro de la vida. Si tú lo quieres creer, esa es tu responsabilidad. Pero yo te tengo noticias. La justicia divina, tarde o temprano te alcanzará. Y cuando te alcance, no habrá para ti misericordia. Porque si tu maldad la llevas guardada y la trabajas para seguir haciendo daño, Dios te va a corregir. Te va a corregir. Gloria sea al Señor. Por causa de la soberbia, Edom se volvió altivo. Por eso dice Proverbios 16:18, y me dirijo a todos los que me escuchan, sea de un gabinete de gobierno, sea de cualquier rama de gobierno, sea de la iglesia. La Biblia dice, gloria sea al Señor, que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y si piensa que esto solo aplica a la gente que no conoce a Dios, dentro de las comunidades de fe hay mucha gente con una soberbia solapada. Pero te tengo una noticia: el Espíritu de Dios, que todo lo conoce, que todo lo registra, que todo lo escudriña, te va a sacar a la luz tu condición. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Te recomiendo que te vuelvas manso, volviendo a la palabra, arrepintiéndote y buscando a Dios. Edom habitaba en una zona montañosa que se hacía prácticamente inexpugnable, es decir, imposible de conquistar por los invasores. Su ubicación geográfica era de tal naturaleza que se creía que con un puñado de hombres podían detener cualquier ejército al acecho. Posiblemente llegaron a creer que nunca serían conquistados ni castigados por sus crímenes. Porque cuando tú vas a la geografía bíblica, notas que Edom estaba ubicado en la parte norte, bajo el Mar Muerto, entre el Golfo de Acaba y el Mar Muerto. En ese lugar las montañas eran de sobre 1000 metros de altura, y todas ellas estaban pegadas de tal forma que lo que habían eran pequeñas regendías para poder subir por ellas hacia la meseta, que ahí estaba el pueblo. Y cualquier invasor que se acercaba desde arriba, ella con piedras, con flechas o con saetas, como tú le quieras llamar, se defendían. 3 o 4 lo liquidaban un ejército. Pero ¿sabes una cosa? Contra el Dios del cielo siento su presencia. Contra el Cristo de la gloria no hay poder que se geste y que tenga efecto. Y le tengo una información a muchos líderes. Se están moviendo mucha gente para tratar de presionar indebidamente a la iglesia. Haga lo que a usted le parezca creíble o razonable, pero te voy a dar una medicina que, aunque puede ser amarga, te puede resultar. Y es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Puedes promover la prostitución, puedes promover la liberación de las drogas, puedes promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la Biblia es clara. Y si a ellos le asiste el derecho de creer aquello, a nosotros nos asiste el derecho de ampararnos en los valores eternos de la palabra y de mantenernos fieles, y por esa fidelidad estamos dispuestos aún a perder la vida. Y no vamos a claudicar, porque los principios y los derechos no se mendigan. Están ahí y se reclaman. Y si no te gusta, te invito a que te des un vasito de agua fría.
Gloria sea al Señor. Él estaba escondido entre las peñas. No iba a ser castigado por sus crímenes. Muchos se hartan de andar por sendas de iniquidad y perdición. Esto es un pensamiento para la posteridad. Mas lo que hacen es atravesar desiertos intransitables. Te lo voy a repetir. Muchos se jactan de que andar por sendas de iniquidad y de perdición, pero lo que hacen es atravesar desiertos intransitables. Y al final de sus días se encuentran que perdieron hasta la salvación. El verso 3 dice: habitas en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará? No solo fue derribado a tierra, sino también Edom fue desolado y desaparecido como nación. Y cuando te hablo de desolación, es que la evidencia arqueológica dice que dejaron de existir como pueblo. Desaparecieron, no existen, porque es muy triste no buscar a Dios mientras hay la oportunidad. Su destrucción será inevitable, el verso 4. Si te remontares como el águila, esto es una expresión maravillosa que usa el profeta Abdías como un símil, que es un símbolo de la precaución, fuerza y velocidad de los edomitas. Pero te tengo una noticia: en el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Donde te ubique, sea ya en el Capitolio, sea al final de la playa de Luquillo, sea que te vayas a la iglesia, o sea que tú te ubiques donde quieras ubicarte, a donde tú quieras ir y hagas las cosas mal, el juicio de Dios te va a alcanzar. Y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, como de tu habitación, de ahí te derribará Jehová. No soy yo y no deseo el mal de nadie, pero la maldad hará que caigas. Gloria sea al Señor. En este verso 4 hay un contraste entre la arrogancia humana y la injusticia divina. Los profetas del Antiguo Testamento fueron precisos al señalar la caída de imperios, pero también de naciones, ciudades y personas. Y me parece pertinente señalar que el leccionario trae unos ejemplos muy acertados. Mire, han habido líderes mundiales que se han atrevido a desafiar a Dios y han muerto con las entrañas en las manos. Y parece duro esta expresión. Ha habido grandes artistas del espectáculo, y no quiero entrar a mencionar por ética, pero la gran mayoría de estos grandes artistas, reconocidos mundialmente, con un poderío económico y una presencia a nivel mundial, o terminaron bajo dosis de droga, o se envenenaron, o ellos mismos se quitaron la vida, o otros aparecieron en tinajas de baño muertos, porque el que se aparta de Dios se apartó de la esperanza. Sea Dios glorificado para siempre. Así que los profetas del Antiguo Testamento siempre señalaron la caída de imperios, pero también de naciones, ciudades y personas. Y tengo que señalar, hay pueblos que se han olvidado tan drásticamente de Dios, que se han inmersos, se han metido en la palabra, dentro del oscurantismo, el ocultismo, las religiones del espiritismo y toda suerte de actividad en contra de Dios, y esa nación lo que ha hecho es ir en decadencia, y han tenido hambre, pestes, terremotos, destrucciones, porque la nación que se aparta de Dios va a caer en desgracia. Y le digo al pueblo de Puerto Rico y a todos los hermanos que sigamos orando,
porque ya pasó Irma, y después vino María, y después vino el huracán político, y después los temblores, y ahora tenemos la pandemia, pero esto ha sido como consecutivo. Si no nos volvemos a Dios, lo que cosechamos, eso sembramos. Es un mensaje de alerta, no es otra cosa. Como indica el leccionario, la iglesia tiene que poner atención a todos estos ejemplos bíblicos. La expresión de ahí te derribaré habla del total control del destino del hombre. Segundo punto importante en el bosquejo: Edom caerá por su falta de justicia. Mire, si usted va, y yo tengo mi Biblia aquí, vamos a buscarla, y todo el que tenga una Biblia allá en su hogar, los hermanos deben de tener su Biblia abierta, su leccionario. En el capítulo 25 de Génesis, de los versos 19 en adelante, está el relato bíblico. Y cuando digo relato, no es un cuento de camino, es una evidencia bíblica que se sustenta en la palabra. Nos habla del nacimiento de Jacob y Esaú. Jacob es el padre de Israel. Esaú es el padre de los edomitas. Los edomitas, ¿verdad?, estaban ubicados al sur de Palestina, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba, como yo les había señalado. Pero estos edomitas también se llamaban idumeos. Idumeos. ¿Por qué idumeos? Porque los romanos y los griegos le llamaban idumeos. Eran hermanos de Jacob. Eran hijos de Jacob y de Rebeca. Perdón, de Isaac y de Rebeca. Corrijo. Eran hijos ambos de Isaac y de Rebeca. Esaú fue el primogénito y Jacob fue el segundo que nació. Nacieron gemelos. Pero Esaú vendió su primogenitura y Jacob tomó ventaja. Y esto trajo una enemistad por años, por siglos, por tiempos, por décadas. Y ambas naciones tenían sus resentimientos. Así que Génesis 36:8 dice que Esaú habitó en el monte de Seir. Y sabe una cosa que no es casualidad. Hablando de los edomitas, el rey que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en tiempos del nacimiento de Cristo en Palestina, Herodes, era idumeo, era edomita. Qué casualidad, ¿verdad? Que le dijo a los magos cuando vayan y lo encuentren, vénganmelo a decir para yo hacerle presente. No, la intención era acabar, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se le reveló a José y le dijo, muévete a Egipto. Por eso es que el profeta dice, de Egipto llamé a mi hijo. Así que Herodes era idumeo. Qué particularidad. 2 hermanos y una gran rivalidad. Pregunto por preguntar, a ver si alguien podría contestar. Y no es un sarcasmo. ¿Acaso habrá rivalidad entre hermanos? ¿Acaso habrá también animosidad, murmuración? Sabes que lo que cosechamos, eso sembramos. Edom caerá por su falta de misericordia. Aleluya. Caerá por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios, versos 10 al 11. Por la injuria, es decir, por el insulto que le hizo a Israel. A tu hermano Jacob, dice la Biblia en el verso 10, te cubriré de vergüenza. No es Abdías hablando, es el Espíritu de Dios hablando por mediación de Abdías. Y le dice, por el insulto, por la injuria, por la infamia que hiciste contra tu hermano, yo te cubriré de vergüenza. Óigalo, óigalo. El que atenta contra la obra de Dios, atenta contra Dios mismo. Y horrenda cosa es caer en manos
de un Dios vivo. El juicio sobre Edom sería inminente. No se puede eludir. En otras palabras, ineludible. Por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios, hacia Judá. En el día de su infortunio, de su desgracia, cuando vinieron los filisteos, los árabes y los edomitas y lo destruyeron. No solo Abdías, sino también Amós y Joel censuraron severamente a Edom. Censurarlo es lo condenaron. Le impusieron una pena a la luz del registro bíblico. Y esto lo vemos en Amós 1, 6, 9 y 11. Y en Joel 3, 3 al 6 y 9. Amós, que me fascina esa parte, condenó severamente a Edom, anunciando su ruina, porque persiguió a espada a su hermano Israel, guiándole, guardándole rencor perpetuamente. Lo voy a repetir. Mire la expresión de Amós 1:11. Porque persiguió a espada a su hermano, guardándole rencor perpetuamente. ¿Cómo puedes convivir en la comunidad de fe si no has pedido perdón? Si no te has arrepentido, si no has sanado la herida, si hay raíz de amargura dentro de ti, ¿sabes que puedes estar o podemos estar dentro de la iglesia perdiendo el tiempo? Porque para poder servir a Dios, para poder ser escuchados por Dios, tenemos que sanarnos por dentro y por fuera. Y hay mucha gente que no tiene sanidad y necesita la sanidad divina. Sea Dios glorificado. Continuamos. En la evidencia presentada por el profeta Joel se informa de la invasión unida realizada por filisteos, árabes y etíopes contra el reino del sur, contra Judá. Abdías también hace referencia a ella. De ser cierta la maldad de Edom contra Judá, es aún mayor. ¿Sabe por qué? Ya que describe cruelmente la injusticia cometida hacia la población civil, esto es a niños y niñas que fueron vendidas como esclavos y les privó de libertades y derechos propios. ¿Sabe lo que hizo esta invasión? ¿Y sabe lo que hizo Edom? Permitió que se llevaran a los niños y a las niñas, después de haber desolado y matado a miles de civiles inocentes, ancianos, jóvenes. A esos niños los deportaron, se los llevaron, los vendieron hasta los griegos y los dejaron lejos del seno materno. Esto produce un dolor incalculable. Las guerras de los hombres son guerras fratricidas. El egoísmo del hombre que los lleva a buscar poder hace esto, pero Dios está mirando desde los cielos. Y tengo que traer un ejemplo clásico, y es el pueblo sirio. Ellos han sido recipientes de muchos movimientos terroristas, y habrá alguien que diga, este señor como que es medio reaccionario, piensa como de verdad quieras, pero tengo que decirlo. Y han albergado muchos terroristas contra Israel y contra naciones que nada tienen que ver, que nada le han hecho. Y sabe una cosa, ahora la situación se les ha volcado, porque dentro de su propio territorio ISIS ha devastado a la nación. Y lo que era antes una joya de la historia, Damasco y otros lugares sirios se han convertido en tumbas. Y se ven los niños despavoridos por los caminos polvorientos porque se han quedado huérfanos por la guerra. El que siembra vientos cosecha tempestades. Gloria al Señor. El enfoque de Amós alcanza mayor trascendencia, ya que lo enfoca desde la perspectiva familiar. Eso es lo que Amós dice. Oye, es que es más grave cuando la situación, ¿verdad? Aunque es grave como quiera, tú le haces el mal a alguien, pero cuando se lo haces a alguien que es de tu propia familia. Y le tengo que decir esto, y da dolor decirlo,
Pero hay familias disfuncionales en donde el maltrato, el alcoholismo, la dejadez, la falta de atención a los niños, el pobre apoyo a la educación de ellos, el hacer las cosas a la manera nuestra, ha levantado personas en el seno del hogar totalmente con dolores en el alma. Y si alguno piensa que mucha de la gente que deambula o que tal vez está tras la reja, que son mis hermanos y amigos y los quiero, y les mando mis oraciones y mis abrazos a todos los desvalidos, están por ahí porque estar no es así. Muchas de estas personas, la vida los enfrentó a una experiencia cruenta, dolorosa, triste, lamentable, y no hubo una mano que los pudiese asir y levantar del hoyo de la desesperación y del foso o del pozo cenagoso. Pero te tengo noticias, no importa a dónde hayas caído, peor que el Gadareno no había nadie, y cuando llegó Cristo recibió liberación. Si la injusticia contra un extraño es grave, cuánto más cuanto se comete contra un hermano. Oiga lo que le dijo Dios a Moisés. Dile al pueblo, le dijo Dios en Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Esa palabra Dios se la dio a Moisés y le dijo, no aborrecerás a los edomitas porque es tu hermano. Pero cuando Israel salió de cautiverio en Egipto, que iba camino a la tierra de Canaán, se acercaron a la frontera de los edomitas y le pidieron pasar por el camino real. Y ellos se negaron, le dijeron que no, que estaban dispuestos aún a utilizar las armas para evitar que pasaran. E Israel se tuvo que desviar. Ese desvío costó posiblemente vidas, tiempo y recursos. Pero Dios está mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres. A su nombre gloria. En el tiempo de su desgracia, versos 12 al 13, no debiste, verso 12, tú haber estado mirando a tu hermano en el día de su infortunio, que mucho usa la expresión abdías infortunio. Me encanta el término, en el día de la desgracia. Hay a quien le va a llegar el día del infortunio. Por eso es que me fascina ese texto que aparece en el Salmo 41, verso 1 en adelante, que reza de la siguiente manera, o dice, o dicta, o se lee. Bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado el que piensa en el dócil, en el humilde, en el sencillo, en el de corazón agradecido. En el día malo lo librará Jehová. Esa es una verdad que no tiene cuestionamiento. Si le haces el bien a tu prójimo, Dios te recompensará. Y no queremos recompensa de público, ni de tax force, ni de gente de gobierno, ni de gente que tenga dinero, ni de gente que tenga posición. Nosotros queremos que el Dios del cielo, en el silencio, nos dé salud, esperanza, que la tenemos, y sobre todo nos mantenga el nombre anotado en el libro de la vida. Sea Dios glorificado para siempre. Edom fue neutral, indiferente y apático. Así hay mucha gente que ve en la iglesia, aún en esta pandemia, aún en esta situación y en otras, la necesidad del hermano y no se mueve a llamarlo por teléfono y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y a veces no es necesario decir qué necesitas, si la oración la tenemos como arma. El Espíritu de Dios nos revela cuál es la necesidad. Ir donde el hermano y decirle, darle su apoyo. Ahora no se pueden dar abrazos porque tenemos que guardar el distanciamiento social. Pero qué más que una palabra de aliento que sane el alma. O como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. La palabra tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la particularidad de sanar, restaurar, levantar. Gloria sea al Señor. Pero hay muchos que piensan
que lo tengo todo, hay COVID, pero yo tengo la alacena llena, el carro con aire. Cuando la iglesia abra, pues iré, guardaré la distancia social. Eso no es compromiso con Dios. Eso no es compromiso con Dios. A veces nos preguntamos, y yo les decía en mis oraciones, que han sido muchas, y con lágrimas, y lo digo para la gloria de Dios, he orado intensamente, Señor, ¿cuál ha sido el propósito? Tal vez por mi limitación como humano y mi corto raciocinio, no he recibido una respuesta, pero ¿sabe una cosa? No ocurren las cosas por ocurrir al azar. Dios tiene una enseñanza, Dios tiene un propósito. Y este COVID-19 ha sido aleccionador para el mundo, pero para la iglesia también. Es tiempo de pararse en el camino, preguntar por la senda antigua y andar por él. Es tiempo de recogerse espiritualmente. Es tiempo de hacer inventarios y decir, ando equivocadamente. Y si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. He dicho, sea Dios glorificado. Fue aprovechado Edom y ventajoso. La injusticia hacia cualquier ser humano no es para ser contemplada con pasividad e indiferencia. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me salvó y no soy político. Porque no sería un político convencional. La injusticia no puede estar frente a mis ojos. O quedo mudo o acciono. Y el que permite la injusticia no es hijo de Dios. Porque la injusticia hacia cualquier ser humano no es para ser contemplada con pasividad, indiferencia e indolencia. Y valga la aclaración, la injusticia tiene muchas formas de manifestarse y maneras de presentarse. Una de las poblaciones que más está sufriendo en esta época son nuestros ancianos y longevos en los asilos. Después que le dieron la vida a muchos seres, los educaron, los colocaron en un lugar de cuidado y allí están solos y no van ni a visitarlos. Acuérdate que Dios nos está mirando. Y te tengo que decir que la soledad duele, pero te puede llegar a ti también la soledad. En esta pandemia hay muchos que son solo espectadores y oportunistas, que carecen de sensibilidad, de tacto, de amor hacia el desvalido. Pero yo te tengo que decir que Dios te dará el pago. Verso 13, el profeta lo acusa, ya estamos casi terminando. Lo acusa de aprovechado y ventajoso, y el pecado se fundamentó en la acción que cometió. No debiste hacerlo contra tu hermano. Y lo repite ese no debiste y lo reitera una y otra vez. Con esa expresión Dios reprende a Edom. No debiste. Verso 14. Muestra la acción de Edom ante el ataque despiadado de los enemigos del pueblo de Dios. Te paraste, me encanta, yo siento la presencia de Dios. Te paraste en las encrucijadas. Hay quien se pone a velarlo para hacer el daño. Te tengo noticias. Te saldrá Dios al encuentro. Se paró en las encrucijadas. ¿Qué es una encrucijada? El lugar donde se unen los caminos. Ahí te agachaste debajo de los árboles, en donde convergían los caminos para matar a los que escapasen de la persecución. ¡Qué cruel! No debiste entregar a los que quedaron en el día de la angustia. Pero Edom lo hizo. Y el número 3 del bosquejo, que ya estamos terminando, tiene como título: Dios retribuirá con justicia. Dios pagará con justicia. Porque si hay alguien justo, este es Dios. Y te tengo un ejemplo bíblico sabroso. En el libro de los Reyes o las Crónicas, no puedo precisar porque soy un ser humano, me equivoco, pero en uno de los dos, aparece el ejemplo de Jezabel.
la célebre mujer de Acab. Cuando Nabot tenía una viñita, una finquita, su maridito quería quedarse con la viña. Pero el hombre le dijo, esta es la herencia de mi familia y esto no tiene precio. No fue altanero, es que esto es el tesoro de mi heredad. Y el hombre, como era tan sumiso y la mujer era tan especial, se hizo el enfermo y ella le preguntó, ¿y qué te pasa? Ah, que Nabot no me quiso vender la viña. Ay, acuéstate ahí, descansa. Tómate un sueño, olvídate. Yo voy a llamar a una de las empleadas que venga con una de esas palmeras y te eche fresquito. Que yo me encargo. Y al otro día mandó a matar a Nabot. Pero le salió el profeta de Dios al encuentro y le dijo, oye, ¿sabes qué? No te van a enterrar cuando mueras. Los perros van a lamer tu sangre. Y la cogieron unos eunucos desde la parte alta de un edificio y la tiraron y su cuerpo cayó al suelo, se reventó. Yo no estoy diciendo esto como yo disfrutándolo, jamás. Pero tengo que traértelo porque está en la Biblia. Y cuando los perros que habían merodeándola se la comieron y no la pudieron enterrar. Porque ese es el pago justo de Dios. Y como esos hay muchos otros ejemplos. Porque si te piensas que Nabucodonosor, con aquel poderío, con aquel imperio que levantó en tiempos de la deportación de Babilonia, cuando Jeremías anunciaba al pueblo su caída, no sufrió, te tengo noticias, comió hierba. Este es el término correcto. Comió hierba. Como los animales, porque si hay alguno que se cree que porque es un gran gobernante, Dios no lo puede humillar. Tenemos un ejemplo clásico aquí, sin palabras y nombres. Seguimos. Hoy es que estoy en el día de Jehová. Alaba, alma mía, al Señor. La respuesta de Dios a la mala acción puede ser inmediata. Te tengo que decir esto, iglesia y hermano. Hay veces que decimos, oye, pero tanto mal que hace, pero Dios no hace nada con él. Es que no te corresponde a ti ni a mí tomar la determinación cuándo se va a hacer. Es Dios. Y te tengo que decir que hay hechos que Dios los corrige de inmediato, pero hay situaciones que pueden demorar. Y tal vez, según el leccionario, puede llegar el día del juicio, pero va a llegar. En cualquiera de los tres escenarios, Dios te va a salir y me va a salir al encuentro. Así que mejor es que arreglemos los caminos, que andemos por la senda correcta, que busquemos al nombre de Dios para que no nos venga algo peor. Verso 15. El día de Jehová no es una referencia aquí al día del juicio final, sino al día cuando Dios desolaría a Edom. Cuando Dios desolaría. Oiga, qué término poético terrible. Si es un adjetivo, me parece que sí. Desolar, algo que describe. Que Dios desolaría a Edom. ¿Sabe qué significa desolar? Dios lo iba a destruir. Dios lo iba a asolar. ¿Por qué? A arruinar. Porque no tuvo piedad con su hermano. Y lo iba a destruir totalmente valiéndose de las fuerzas árabes. ¿Sabe lo que pasó en el año 500 antes de Cristo? Se metieron los árabes, subieron por las peñas y se acabó Edom. Ya no existe. El día de la ira o el día de Jehová es una expresión común de los profetas. Y en esta parte que estamos trabajando en este semestre, si se puede llamar semestre, el leccionario bíblico nos está trayendo los profetas menores, sus profecías, sus enseñanzas. Y estamos disfrutando mucho estas clases porque tienen una gran enseñanza para todos nosotros. Los que actuaron mal, verso 15, con Abdías no limita el día de Jehová a Edom solamente, sino que lo extiende a todas las naciones. Dice, tu recompensa volverá sobre tu cabeza,
como hiciste, harán contigo. Cada uno recibirá la recompensa que requiere de acuerdo a los actos realizados. Y el verso 17 nos habla de a los que actuaron bien. La justicia divina es muy distinta a la justicia de los hombres. Y eso lo hemos evidenciado si recientemente vimos que el Colegio de Abogados y que una organización legal que hay en este país llevó un caso a los tribunales de unos individuos que estuvieron más de 12 años presos, encerrados, y eran inocentes. Le privaron por tantos años de su libertad. ¿Y qué dinero hay que pague eso? El estar con mi familia, el caminar por la libre comunidad. Y sabe Dios cuántos más habrá, porque yo creo que hay mucha gente que honra la toga y honra las leyes, pero hay mucha gente que son unos infames, que no respetan que el ser humano es dignidad, tiene la dignidad de Dios, que el ser humano es hijo de Dios, y hacen compraventa con la justicia. Pero Dios nos está mirando. Dios nos está mirando. Y el mal va a perseguir al malo y se va a retribuir al que hizo bien. La expresión el monte de Sión es un nombre aplicado a Jerusalén y el remanente que habla en el libro de Abdías. Verso 17. Este remanente es constituido por los que fueron fieles a Dios y cuya causa es vindicada, es defendida. Y yo siempre quiero que me defienda Dios, porque ese sí que sabe defender. La Biblia es clara. Él dice, mía es la venganza y yo no quiero venganza, jamás. Pero yo daré el pago, porque Dios es justo, porque Dios es sabio, porque Dios nos defiende. Hay gente que piensa que porque alguno es cristiano va a cruzar los límites de su propiedad y hacer en la propiedad del creyente lo que le parezca en gana. Te equivocaste. No, fuera de foco. Hay cada cosa en su justa perspectiva. Las leyes se hicieron para obedecerse, seas creyente o no. Y no pueden estar por encima de la Escritura, porque si estuviesen por encima de la Escritura yo no las obedezco. De hecho, por naturaleza le doy gracias a Dios que estudié maestro y no abogado o no sé qué cosa fiscal, porque estaría en las cárceles llenas. Gloria al Señor. Vamos entonces al resumen general de esta lección, que ya tiene como título Cosechamos lo que sembramos. Nuestra lección trató acerca de la profecía de Abdías contra la nación de Edom. Estos eran descendientes de Esaú, hermano de padre y madre de Jacob. Sin embargo, Edom, siendo su hermano, fue su enemigo acérrimo. No podemos olvidar que Judá, bajo el reinado de Joram, rey del reino del sur, fue invadido por una coalición de naciones que arrasaron al país y saquearon el templo junto con el palacio real. No dejaron instrumento ninguno en el templo. Lo que hicieron fue un saqueo. ¿Y no está pasando algo así con los fondos de este país? Que muchos saqueos hay y no aparecen culpables. Pero Dios está mirando desde los cielos. Y Dios sigue mirando. Y Dios sigue mirando. Gloria sea al Señor. Saquearon todo y mataron a miles de civiles y vendieron como esclavos a niños y niñas. Todavía en este siglo, en este país hay trata humana, hay discrimen.
Hay acepción de personas. Si tienes un apellido reconocido, tal vez recibas mejor trato si tienes COVID en tal hospital que si tu apellido es Cuadrado. Pero te tengo noticias. Te tengo noticias. Dios es más grande que los hombres. Edom aprovechó la acción para unirse al pillaje, al saqueo y a la destrucción del pueblo de Dios. Pero sus actos perversos no podían quedar impunes. Tenía que cosechar lo que abundantemente había sembrado. Así que cosechamos lo que sembramos. Y buscando así, porque estoy hoy medio poético hoy, encontré un pensamiento de Paulo Coelho que dice, yo lo voy a reestructurar un poquito. Él literalmente dice, la vida es un jardín en el que cosechas lo que siembras. Y yo diría, la vida es un huerto en el que cosechas lo que siembras. Te lo voy a repetir. Tengo aquí otros más. Déjame ver si te los puedo traer para que te los disfrutes grandemente. Mire cómo dice, la obra maestra de la justicia es parecer justo sin serlo. Eso lo dijo Platón. Una injusticia hecha a un individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Y este es fuerte, pero te lo voy a dejar para cerrar con broche de oro. La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. Lutero, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Antes de irme, quiero decirte que la hermana Lidia Díaz, que es una de nuestras maestras eméritas del Instituto Bíblico Elim, ofrece el curso de profetas menores y mayores allá en el instituto. Una vez pase todo esto, que será pronto, te puedes matricular y con ella tienes que trabajar, porque si no trabajas, no pasas la clase. Pero dentro de los libros que ella utiliza, yo tengo aquí el Casa Nazarena de Publicaciones de Ralph Earl, que se titula Conozca a los profetas menores. También él tiene uno que se llama Conozca a los profetas mayores. Muy bueno. Estos están aquí, pero no se prestan. También está el de Feinberg, Los profetas menores, un libro maravilloso. Este es de Editorial Vida, no le estoy haciendo promoción a ninguna casa editorial. Y si quieres abundar un poco más, entonces Leon Wood tiene uno que es un clásico en todos los institutos y seminarios, Los profetas de Israel. Este librito maravilloso, como de 450 páginas, tienes tiempo para leer. Y por último, si te quieres quieres apoderarte, estar bien apoderado del conocimiento bíblico de los profetas, te presento el de Gleason L. Archer. Me da la impresión que este es de la editorial Moody. Después lo voy a corroborar. Y se titula Una introducción crítica al estudio del Antiguo Testamento. Esos libros te van a ser de mucha bendición si quieres estudiar, aprender y conocer un poquito más de los profetas. Pero te tengo que decir que el más importante de todos es la Biblia. Y si pudieras, esto es una recomendación humilde, consíguete una Biblia de estudio Vida Plena, que antes se llamaba de estudio pentecostal, o te puedes también tener la Biblia de estudio Holman, que es una Biblia también que tiene muchos datos interesantes. Tienes la Dakes, que es maravillosa, que Joshua siempre anda con ella, calle arriba, calle abajo. Dakes es una Biblia extraordinaria. Y la de la editorial Mundo Hispano, que esa es un poco costosa, pero también es muy buena Biblia. Si no las tienes, te recomiendo que vengas un día por aquí y le traigas, ¿verdad?, unas buenas frutas al hermano Aponte, te descontamines y le pidas que te las preste porque él las tiene. Yo sé que él las tiene porque una de ellas yo se la obsequié. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz de Dios sea con ustedes. Cosechamos lo que sembramos. Sembremos esperanza,
sembremos palabra, sembremos vida en Cristo, sembremos unidad, perdón, amor y alcanzaremos el reino de los cielos. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos has dado de llevar tu palabra a través del estudio bíblico. Bendice a todos los que han hecho posible esto, que la iglesia desde la distancia reciba la palabra. Dios mío, si alguno que nos ha escuchado tiene necesidad de volver a ti, porque reconoce que ha sembrado vientos, lo invito a que levante sus manos y acepte al Cristo de la gloria y con sus labios pueda decir: Señor, te necesito, perdóname, he pecado contra ti y deseo regresar a ti. Límpiame, restáurame, levántame y perdóname. Y de ahí en adelante voy a vivir en novedad de vida. Sana a cualquier hermano de la congregación o de la comunidad que esté enfermo. Haz grandes milagros, bendice, provee y sobre todo cuida. Y estamos, Señor, esperando que suene la trompeta. Estamos muy pendientes a las señales porque sabemos que tú vienes pronto. Maranata, que Dios les bendiga.